En esta pregunta, que corresponde al componente de química de las ciencias naturales, me muestran una tabla periódica. Me dicen, observa el esquema de la tabla periódica donde se han ubicado letras que representan algunos elementos. Obviamente las letras no son los símbolos correspondientes a los elementos. Aquí donde está la letra R, ¿sí? Ese no es la ubicación, ahí debe estar el calcio. Aquí donde está la letra W, ahí corresponde al boro. Donde está la letra X, corresponde al cloro. Entonces son letras hipotéticas. O sea, me toca contestar sabiendo las propiedades según la ubicación y no de memoria, porque los elementos no corresponden a los símbolos reales. ¿Qué nos preguntan? Me muestran la tabla periódica y me preguntan, la distribución electrónica del elemento W termina ¿en qué termina la distribución electrónica del elemento que está aquí simbolizado con W? Este que está aquí, acá. ¿En qué termina la distribución electrónica? ¿En 2s1? ¿En 3p1? ¿En 2p1? ¿En 2p3? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas es sabiendo la ubicación por grupos y por periodos. Es del periodo 2. W es del periodo 2. Lo vemos aquí, mire. Lo vemos aquí. W es del periodo 2 porque los del periodo 2 son de la segunda fila bajando. Este pertenece a la segunda fila, por lo tanto es del periodo 2. Si es del periodo 2, su distribución electrónica termina en 2. 2. Ahora, los elementos que están acá terminan en S. Los de estos dos grupos. Los de estos 6 grupos terminan en P. Todos estos de estos 6 grupos terminan en P. Con excepción del que está arriba, que no termina en P, sino en S. Pero eso ya lo veremos luego. O sea, que el elemento W está en un sector de la tabla, en una región, la región P. Como es del grupo, el periodo 2, entonces termina en 2. Como es de la región P, termina en P, 2P. Y como está de primero en esa región, entonces termina en P1. 2P1 es la terminación de W. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues obviamente la que está en la C. Debemos elegir la opción C porque la distribución electrónica termina en 2P1. 2 por pertenecer al segundo periodo. P por pertenecer a la región P. Y 1 porque está de primero en la región P. P1. Estos terminan en P1, los de enseguida terminan en P2, los de enseguida terminan en P3, los que siguen terminan en P4, los que siguen terminan en P5 y los que siguen de aquí para abajo terminan en P6. P6. Ya dijimos exceptuando el G que termina en S2. Bueno, hay otra forma de hacerlo. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho. Hay otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es ubicar el número atómico de W. Sabemos que en la tabla periódica están ordenados por número atómico. Este que está aquí es el número 1. El que está al frente dentro del mismo periodo es el número 2. El que está aquí debajo del número 1 es el número 3. Este es el elemento número 1. El G es el elemento número 2. Este es el elemento número 3, Z3, este es el elemento número 4 y W es el elemento número 5, Z igual a 5. Entonces yo puedo hacer la distribución sabiendo que el átomo neutro tiene 5 protones y 5 electrones. ¿Cómo se hace la distribución de los 5 electrones? Entonces la hacemos 1s2, el primer nivel, el subnivel S con 2 electrones, luego pasamos al 2s2, ya llevamos 4 electrones y finalmente pasamos al 2p
que le caben 6, pero para completar los 5 solo le hace falta 1. De manera que ya me he dado cuenta que el elemento número 5 tiene esta distribución electrónica. ¿En qué termina? En 2p1. 2p1 es la terminación. ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos en la opción C, ya lo habíamos determinado anteriormente. Lo determinamos, lo hicimos por otro método, por otro lado, pero de todas maneras la respuesta sigue siendo la C. Si el elemento fuera más grande, fuera el número 30, 50, 48, entonces acudimos al triángulo de Pauling. El triángulo de Pauling es aquel que nos aprendimos alguna vez que dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, etcétera. No es el caso ahorita de profundizar en esto, pero si voy a hacer la distribución electrónica, esta es una herramienta muy útil para hacer esto, las distribuciones electrónicas. Entonces, de manera que la respuesta correcta a esta pregunta es la C. La distribución electrónica del elemento W termina en 2p1.